¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Nos acompaña en esta ocasión, al otro lado del ordenador, Fernando Blázquez, que es el gerente de Coembes en Galicia. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por atender la llamada de Televigo. Vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de reciclajes, vamos a hablar de Coembes. Coembes es esa institución, ese organismo que está detrás de esos contenedores amarillo y azul, donde depositamos nuestras latas, nuestros vidrios, nuestros plásticos, para darles una segunda vida, ¿no? Pero quizá la gente desconozca un poquito qué es lo que hay detrás o cuál es el objetivo último de Coembes. Por ahí empezamos. ¿Qué es exactamente y para qué sirve, Fernando, Coembes? Bueno, pues Coembes es una organización, una sociedad, una organización sin ánimo de lucro que tiene como fin cumplir con los objetivos de reciclado que nos marcan las directivas europeas. Evidentemente es una labor que no podemos cumplir solos y para ello pues trabajamos de la mano de más de 12.000 empresas envasadoras, trabajamos de la mano de las administraciones públicas, entre ellas, por ejemplo, pues la Xunta de Galicia o el Concello de Vigo, y trabajamos de la mano de los más de 46 millones de ciudadanos que tienen acceso desde sus casas a los contenedores amarillos y azules que ponen a nuestra disposición los municipios para que podamos separar nuestros envases correctamente. Digamos que vosotros formáis parte de eso que ahora está muy de moda, que es la economía circular, es decir, de dar una segunda vida a eso que si no, pues serían residuos que depositamos en esos contenedores, no para separarlos y que vayan, qué sé yo, a una incineradora, sino para darles esa segunda vida, para generar de nuevo materias primas con las que fabricar nuevas latas, nuevos envases, entiendo, obviamente. Desde luego, ese es el fin y bueno, pues gracias al trabajo conjunto que realizamos entre administraciones, empresas y ciudadanía, pues solo durante el año 2020 conseguimos que prácticamente 1,5 millones de toneladas de envases, tuvieran una segunda vida y acabaran convertidos en otros, bueno, pues en otras cosas, haciendo esa economía circular que tú decías. Y bueno, pues a modo de ejemplo, mira, con 40 botellas, por ejemplo, de plástico podemos hacer un forro polar, o con 40 latas de refresco podemos hacer una llanta de bicicleta, o con 6 bricks, por ejemplo, de leche o de zumo, podemos hacer una caja de zapatos. O sea que esa economía circular existe, es real y de hecho genera más de 46.000 empleos en todo el país. O sea que, bueno, pues es la manera en la que estamos trabajando y evidentemente siempre en este modelo de colaboración público-privada, ¿no? Que os comentaba. En ese reciclaje que hablas, entiendo que lo más importante es que esas latas que depositamos, ese vidrio, ese plástico que depositamos, se convierta de nuevo en ese mismo material, en nuevo vidrio, en nuevo plástico, en nuevas latas para las empresas que se dedican a vender productos que van en esos envases, de forma que evitemos emisiones de CO2, evitemos más plásticos, es decir, que al tener esa segunda vida evitamos nuevos materiales. Así es, esa es la idea, tener siempre esos nuevos materiales, tener esa materia prima, vamos a decirlo así, de origen secundario, de origen reciclado, para fabricar nuevos productos, ya sean envases o, como decía antes, cualquier otro tipo de producto. Evidentemente, pues eso, una botella de lejía, por ejemplo, vuelve a ser otra botella de lejía sin ninguna pega, ¿vale? O poníamos antes el ejemplo de las bicis o de los demás. Sí que os quería, que me parece importante, que los envases que están bajo la gestión de Coembes, de la mano de los concellos, pues son los que van al contenedor amarillo y los que van al contenedor azul. Entonces, sí que creo que es importante el mensaje de que al contenedor amarillo van envases plásticos, bricks y latas, ¿vale? Y luego al azul, pues van envases de papel y cartón y, bueno, pues otro tipo de papel, como pueden ser revistas, publicidad o demás. El envase de vidrio iría por otro contenedor que sería el verde, ¿vale? Que también tenemos en nuestras calles. Hoy en día el reciclaje incluso sirve para vender. Quiero decir, ¿hasta qué punto da buena imagen? Y te lo digo porque esta semana está viendo un anuncio de un agua mineral, que no vamos a decir la marca, pero que habla precisamente de la sostenibilidad y dice que nuestro envase es reciclado, que quizá no sea lo mejor del mundo, pero es de lo mejor que hay. Utilizan precisamente ese valor como un valor de marca, ¿no? Es decir, hoy en día o eres sostenible o estás en el reciclaje o te vas incluso del mercado. Pues bueno, yo creo que es una noticia positiva, ¿no? El que cada vez saquemos pecho de esa labor de reciclado que hacemos, ¿no? Y que las marcas además se impliquen en incorporar material reciclado a sus envases. Porque al final, bueno, está claro, hablábamos de esa economía circular y bueno, pues ya que somos capaces de poner un envase en el mercado, tenemos la obligación de recuperarlo y de reciclarlo. Entonces, pues yo creo que es motivo de alegría para todos. Y también creo que es fruto de la preocupación que cada vez más tenemos todos en relación al medio ambiente, ¿no? Creo que todos estamos viendo cómo el planeta
de alguna forma nos está diciendo algo, ¿no? Nos está haciendo llamadas cuando vemos que hay, pues a lo mejor que llueve menos que antes, que hay sequías más importantes, que cuando llueve pues se concentra y caen unas riadas tremendas. Entonces creo que, bueno, pues que en nuestras manos está hacer ese pequeño ejercicio, ¿no? En la mano de las empresas, desde luego, ese pequeño gran ejercicio de hacer envases cada vez más sostenibles, de hacer envases cada vez más reciclables, en la mano de los ciudadanos, el SASAS, ¿vale? Porque es un gesto muy sencillo, por el que, bueno, pues simplemente separando las diferentes corrientes de residuos, ya no solo envases, ¿eh? Podemos separar también orgánica, podemos separar los textiles, las pilas, pero bueno, en el caso de los envases, pues tenemos un contenedor amarillo, un contenedor azul muy cerquita de nuestra casa y bueno, pues es una de las cosas que como ciudadanos podemos hacer y bueno, pues decíamos antes también, junto con a lo mejor apagar la luz o cerrar el grifo, ¿no? Utilizar el transporte público. Son pequeñas, grandes medidas que están en nuestra mano y que desde luego nos permiten bueno, pues cuidar mejor de nuestro planeta. Lo que está claro es que hoy en día existe muchísima más concienciación de lo que existía hace 20 o 30 años, cuando los envases, yo recuerdo, eso sí, que a veces ibas a la tienda y devolvías una botella de cristal, en este caso a lo mejor te devolvían pues unas pesetas, ¿no?, por retornar el envase, pero no había esta política de reciclaje en cuanto a los plásticos, en cuanto a las latas. Hoy sí, me pregunto cómo recicladores somos. ¿Cuánto reciclamos? ¿Reciclamos más que hace 10 años? ¿Reciclamos por encima de la media de Europa? ¿Somos de los que menos reciclamos, de los que más conciencia tenemos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está España? Bueno, pues la verdad es que yo creo que España podemos sacar pecho, estamos en un muy buen puesto. De hecho, según las estadísticas publicadas por Eurostat, estamos en el 7º puesto en el ranking de reciclado. Entonces, la verdad es que lo estamos haciendo muy bien. ¿Es eso suficiente? Pues evidentemente no. Tenemos que seguir incrementando las tasas de reciclado, tenemos que seguir bueno, pues haciendo envases cada vez más sostenibles y desde luego, bueno, pues lo que nos gustaría a todos y a Ecoembes desde luego es seguir subiendo en ese ranking, ¿no? Que a veces siempre pensamos que hacemos las cosas mal en España y no es así. Cuando nos ponemos a ello, hacemos las cosas realmente bien. Y yo creo que ese 1,5 millones de toneladas que reciclamos el año pasado de envases son muestra de ello, desde luego. ¿Qué porcentaje sería más o menos sobre el total? ¿Cuánto reciclamos? ¿El 20%? ¿El 70% de lo que se produce? ¿En qué rango estamos? Sí, pues estaremos por encima de ese 70% a partir de ese 1,5 millones de toneladas, ¿vale? O sea que los ratios, la verdad es que son, bueno, pues yo creo que, bueno, pues muy, muy elevados, ¿vale? Lo que decíamos, pero nunca suficientes, ¿vale? Que también yo creo que es importante tenerlo en cuenta, que a veces hay gente que cae en la autocomplacencia y creo que nunca como sociedad debemos caer en ella, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de avanzar y hacerlo cada vez mejor, como no puede ser de otra manera. De hecho, uno cuando va al contenedor verde, al contenedor de orgánico, a llevar su basura, sus residuos orgánicos, al abrir la tapa descubre que todavía hay muchas botellas, muchas latas de gente que no separa porque te dirá que no tiene espacio o otros le dirán abiertamente porque no creen esto. Pero lo cierto es que todavía se ven. Hay un trabajo de concienciación importante, ¿no? Lo vemos, hay campañas publicitarias de Ecoembes en las televisiones, hay vallas, en las radios, online también, obviamente. Hay que seguir trabajando, ¿no? Sobre todo entiendo desde los más pequeños, porque esto es una cuestión cultural. Cuando uno lo tiene asumido y lo tiene interiorizado, recicla más que si no cree en esto, evidentemente. Pues así es, sí, que es importante. Yo creo que esa labor educativa que se está haciendo con los peques, bueno, pues yo creo que es fundamental y mira, nosotros estamos ahora mismo inmersos en un proyecto que se llama Naturaliza y que pretende de alguna forma llevar al currículo escolar lo que es el reciclado, ¿vale? Y que a lo mejor cuando estamos en clase de matemáticas, pues a lo mejor cuando haya una regla de 3, la correspondencia sea tantos envases reciclados, pues por ejemplo, pues tanto CO2 ahorrado o tanto ahorro de agua o cosas así, ¿vale? Para que desde pequeños se nos quede en la cabeza que, bueno, que reciclar es muy importante. En cualquier caso, a veces los que somos más mayores ponemos excusas, ¿no? Las comentabas tú, pues es que me pilla muy lejos el contenedor, es que no sé qué. Son excusas, ¿vale? Porque es verdad que bueno, pues tenemos más de 500 000 de contenedores, tanto amarillos como azules, repartidos por toda España y desde luego no tenemos excusa para decir que el reciclaje nos pilla lejos. Entonces, creo que es una labor que tenemos que hacer, no por obligación, sino por concienciación, porque es positiva para nuestro planeta, es positiva para nuestra sociedad y es positiva para nosotros como personas y para los que luego nos van a seguir en este mundo, ¿no?, en el que vivimos, porque al final nos gustaría tener un planeta B, pero es que no existe. Entonces, o cuidamos la casa que tenemos, la casa común, donde vivimos todos, o si no, luego vamos a tener un problema. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que las nuevas generaciones están aprendiendo mucho, pero también es verdad que las antiguas generaciones, la gente más mayor,
también tenía la cultura del reciclaje en sus casas, porque no se tiraba nada. Y eso también es una enseñanza muy importante que todas las generaciones tenemos que tener en mente. Hay que usar y reutilizar a ser posible. De todas maneras, para seguir concienciando, bueno, hay distintas iniciativas que habéis puesto en marcha. La última es Reciclos, que es una especie de, por tantas latas que me das, tantos puntos que te llevas para entrar en sorteos. Explícanos un poco en qué consiste y cuál es el objetivo último, que entiendo que es fomentar al final esa solidaridad, ¿no?, con todos, que es cuidar un planeta, que es devolver el contenedor al sitio, perdón, devolver una lata, por ejemplo, al sitio en que debe estar, que es un contenedor, para que vuelva en esa economía circular y acabe siendo otra lata y no haya tanto desperdicio. Así es. Bueno, pues Reciclos es un sistema de devolución y recompensa que premia a los ciudadanos recicladores con incentivos que fomentan mejoras ambientales y sociales, ¿no?, en su entorno más cercano. Entonces, de alguna forma nos permite reciclar más y mejor, utilizando también la última tecnología disponible, ¿no?, en una sociedad que cada vez está más digitalizada, y ofreciendo por ello una recompensa a los que colaboran con este reciclado. Creo que hay coméntanos en qué consiste exactamente esta iniciativa. Creo que uno tiene una capacidad de tantas latas, ¿no?, a la semana poder depositar, hay un código QR y lo que yo decía, que tienes a cambio una serie de puntos para poder entrar a unos sorteos. Incluso creo que existe la posibilidad de donar esos puntos a un colectivo, ¿no?, a una ONG, para que tenga esos recursos económicos, ¿no?, para afrontar sus necesidades del día a día. Así es, así es. La verdad es que, mira, funciona de manera muy sencilla, ¿vale? La idea es, bueno, pues reciclar más y mejor, ¿no? Esa es la idea de Reciclos. Entonces, ¿cómo podemos participar cualquiera de nosotros en Reciclos? En este caso, pues los ciudadanos de Vigo. Pues hay 5 pasos muy sencillos, ¿no?, para el uso. Primero, nos descargaríamos una web app en nuestro móvil. Luego, en nuestra casa, cuando consumiéramos un envase, en este caso está vinculado para botellas de bebidas y para latas de refrescos, le haríamos una foto al código de barras de la lata, y cuando vamos al contenedor amarillo, pues veremos en los más de 1.200 contenedores que tiene la ciudad de Vigo que hay un QR. Pues le daríamos una foto a ese QR y al hacer hace como un contraste entre las fotos que hemos hecho al código de barras y el QR, y eso nos genera unos reciclos. Entonces, con esos reciclos, como bien decías, podemos hacer 2 cosas, o bien optar a unos sorteos, o bien canjearlos por unos incentivos sociales, ¿vale? Entonces, yo creo que en este sentido, en el caso de Vigo, la verdad es que estamos muy contentos, porque hay más de 6.300 familias que están ya participando en Reciclos. Se han generado ya más de 98.000 reciclos y, bueno, pues hemos podido dar ya fin o cierre a 2 colaboraciones que creemos muy importantes. Una de ellas la hemos desarrollado con la Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral, APAM, y otra también nos ha permitido ayudar a la Asociación Galega San Francisco, ¿vale?, dedicada también a mejorar la calidad de vida de personas con diversidad funcional. Y ahora mismo tenemos abierto esa tercera opción solidaria, que permite que los reciclos generados pasen al Hogar Clínica San Rafael, que trabaja en la atención integral de personas con discapacidad intelectual y que fomenta su desarrollo personal y social, ¿no?, a la par que laboral. Entonces, eso en la parte, digamos, solidaria. Sí. Luego, si prefieres participar en ellos, pues bueno, por ejemplo, este mes de octubre pues vamos a tener sorteos de auriculares inalámbricos hechos con material reciclado, vamos a tener excursiones para 2 personas a la isla de San Simón, vamos a tener huertos verticales. Bueno, pues va a haber diferentes premios que pueden ser interesantes, ¿vale? Entonces, digamos que va a haber esas 2 vertientes, la solidaria y un poco pues la más personal. Está esa responsabilidad social, ¿no?, como toda empresa, como todo colectivo, como toda entidad, pues en este caso Ecoembes también tiene con la sociedad, de tratar de aportar algo. Reciclar es bueno de por sí para todos, pero si aún encima aportamos un granito de arena para determinado colectivo, en este caso APAM o el Hogar San Rafael, pues miel sobre hojuelas, que diría uno, es decir, ayudamos a otro fin que es igualmente solidario y necesario, ¿no? Desde luego que sí, y en este caso también, y si me permite, quisiera agradecer muchísimo el apoyo de todas las personas del Concello de Vigo que se han volcado para hacer de Reciclos una realidad en la ciudad, y en especial el empuje de su alcalde, Abel Caballero, que la verdad es que ha estado presente en todos los actos que hemos organizado para darlo a conocer. Bueno, decimos que Ecoembes es una entidad sin ánimo de lucro, pero detrás de Ecoembes, no sé si la gente lo sabe o no, están los grandes productores de envases, es decir, las grandes embotelladoras en latas o en plásticos, no vamos a decir las empresas, pero todo el mundo conoce.
claro, hay voces ecologistas que dicen, resumiendo, que esto es como el zorro cuidando de las gallinas, es decir, se preocupa por reciclar aquel que se encarga de producir latas, por ejemplo, aquel que se encarga de producir plásticos. Es un sinsentido. Yo le pregunto, ¿tiene sentido que esto funcione así? ¿No sería mejor de otra forma, que sea una entidad pública? Pregunto. Pues no sabría decir si sería mejor. Sí que sé decir que la opción que marca la legislación es que el que contamina paga, y en este caso, pues los envasadores tienen que hacerse responsables, bueno, pues de gestionar los residuos que generan y, bueno, pues pueden hacerlo de manera individual o agrupándose a través de una organización, como en este caso es Ecoembes, ¿no? Que aglutinamos a más de 12.000 envasadores, como os decía antes. Entonces, es la manera, es el camino que ahora mismo nos marca la legislación y en un futuro, si viene otra forma, pues evidentemente habrá que adaptarse. Creo que también es importante la labor que se está desarrollando con las inversiones que están haciendo pues, todas las empresas y que dan lugar a que estemos en ese 7º puesto de la Unión Europea, ¿no? En el ranking que publica Eurostat. Entonces, creo que no es una labor o un empeño cicatero, ni mucho menos, sino que la verdad es que me da la sensación de que bueno, es una realidad, que están poniendo toda la carne en el asador para conseguir que se cumplan con los objetivos que marcan las directivas y bueno, cumplir desde luego con su obligación, ¿no? De evitar bueno, pues que los residuos que se generan una vez que se consumen los productos que vienen envasados, pues sean malos para el entorno. Reciclar tiene un objetivo obviamente medioambiental, pero también se genera economía. Hablabas antes, si no me equivoco, de 45.000 empleos, me parece, gente que está trabajando en este sector, digamos, del reciclaje, en darle una nueva vida a los envases. Claro, se habrán incluso creado empresas que se dediquen al tratamiento. Es decir, es una forma de generar también economía, porque a veces pensamos, los residuos son, y ahí está, hay que darle una solución como, es que son un problema. No, también pueden ser una oportunidad. Desde luego así es, y yo creo que a lo mejor deberíamos de dejar de hablar de residuos y teníamos que empezar a hablar de recursos, Claro. porque todos los residuos ahora mismo son recursos y crean esa economía circular que, bueno, pues que nos da lugar a esos 46.000 empleos, ¿vale? Son unos poquitos más. Y, bueno, pues yo creo que es motivo de orgullo, ¿no? Pues efectivamente haber creado un nuevo tejido empresarial, industrial, bueno, pues compuesto por diferentes facetas, por diferentes entornos, por diferentes incluso asociaciones que empujan para que el reciclado sea posible y desde luego, bueno, pues hemos pasado en 20 años pues de prácticamente partir de cero, de un solar vacío, a tener, bueno, pues un edificio bastante consolidado, con unos cimientos muy sólidos y con una sociedad que cada vez recicla más. Y eso creo que, bueno, pues es motivo de orgullo para todos los que trabajamos en el sector. Y además eso obliga también a evolucionar, a buscar nuevos envases. No sé si Ecoembes tiene algo de I+D o, bueno, o simplemente, digamos que, entre comillas, presiona, digamos, a la industria para que la industria se mueva. Quiero decir que cuando se recicla mucho, cuando existe una concienciación al respecto de que los plásticos, las latas pueden generar un problema, por ejemplo, en el mar, eso hace que también se piense, lo que hablamos antes de una marca de aguas que ponía en valor eso, pues que empresas investiguen en nuevos materiales, en nuevos envases que sean menos contaminantes, que se puedan reciclar. Es decir, hay una evolución en todos los sentidos. Por un lado, en reciclar lo que tenemos siempre y por otro lado entiendo que buscar nuevos envases que en todo caso contaminen menos. Así es, esa es la idea y la verdad es que es una actividad muy poco conocida de Ecoembes, pero Ecoembes trabaja no solo aguas abajo en reciclado, sino también trabaja aguas arriba en prevención, porque al final creo que todos tenemos claro que el mejor residuo es el que no se genera. Claro. Y esto también lo tienen claro las empresas y las administraciones. Y entonces ahora mismo, bueno, pues trabajamos eso con las administraciones autonómicas, con las empresas, en la realización eso, de medidas que sirvan para prevenir, ¿no? Y para hacer envases cada vez más reciclables. Y también en este sentido, pues desde el inicio de la actividad de Ecoembes se han ahorrado más de 620.000 toneladas de materias primas gracias a prevención y los envases son un 18% más ligeros, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que podemos ver todos en nuestro día a día. Pues no sé, cuando nos tomamos un yogur, por ejemplo, pues prácticamente la cuchara ya atraviesa el yogur. O cuando echamos el suavizante en la lavadora, pues hace unos años la botella era muy rígida porque era bastante gorda. Y ahora, pues tienes que tener mucho cuidado porque como no la cojas bien, se te puede caer el contenido. O sea, que se está trabajando muy mucho aguas arriba, tanto en reducción de peso como en lo que comentabas tú de hacer envases cada vez más sostenibles. ¿Vale? Estamos trabajando, pues eso, en envases que sean de un mismo material para que sean más fácilmente reciclables. Estamos trabajando en envases que cada vez incorporen más materia prima de origen secundario. O sea, que es una de las vías principales que Ecoembes tiene abierta y desde luego, bueno, pues para eso, entre otras cosas, tenemos un laboratorio de economía circular que es el primer laboratorio de economía circular vinculado a envases creado en Europa, que trabaja muy mucho de la mano de las compañías con el fin de conseguir este objetivo.
Es decir, que hay que prepararse para el futuro, no vale solo lo que decíamos, con depositar en el contenedor, que eso es la parte que nos toca a los ciudadanos, sino la parte que le toca, pues en este caso en Coembes o a las empresas, es dispensarnos, ofrecernos otro tipo de containers, ¿no? Otro tipo de envases, ¿no? Que se adapten a las necesidades también de cada uno, porque las familias mudan, los comportamientos mudan, pero sobre todo de cara al medio ambiente, que sean envases que no sean como lo que decías tú, de hace 30 o 40 años, que eran muy rígidos y tal, sino que sean de materiales pues que contaminen menos, en definitiva. Y entiendo, pregunto, que el futuro va por ahí, o por dónde va el futuro, qué tipo de envases, no sé, nuevos materiales, que nos puedas contar que se está investigando. Pues vamos a ver, se está investigando de todo, o sea, todas las líneas están abiertas. Entonces se está investigando, pues lo que te decía antes, desde materiales que son mucho más reciclables o que son más fácilmente seleccionables en las instalaciones de recuperación que, por ejemplo, tenemos en Galicia, hasta, por ejemplo, materiales que se pueden comer. Una vez que lo acabas de consumir, lo que está dentro, hay envases que estamos también investigando que se pueden comer. O sea, que también hay cosas así, ¿vale? Pero bueno, es una labor muy importante. Tenemos que ir también paso a paso, porque tenemos que tener en cuenta también que el envase cumple una labor fundamental, que es la de, bueno, de alguna forma contener y permitir la distribución y también garantizar las condiciones en las que nos viene el producto. Sí. Las condiciones tanto, pues, por ejemplo, de sabor o las condiciones químicas, en el caso de un producto de limpieza, pero de conservación, ¿vale? No nos tenemos que olvidar de eso. Claro. Que ahora a lo mejor nosotros tenemos no sé, por deciros algo, un brick de leche que nos dura 2 meses. Cuando ibas a la vaca, pues la leche te duraba un par de días. Entonces, eso también es muy importante, el tener, o sea, tenemos que crear envases siempre cada vez más sostenibles. Evidentemente, trabajar mucho en la prevención. Una vez que el envase se genera, trabajar en el reciclado para incrementarlo, pero tenemos que tener claro que el envase siempre tiene que cumplir con su función, ¿vale? Porque si no fuera así, tendríamos un problema como sociedad. Vamos a hacer una proyección a futuro, vamos a jugar un poco. ¿Cuándo veremos en el día a día en nuestras casas envases 100% biodegradables, envases que me lo pueda comer yo, vamos a decirlo así, como decías antes? ¿Veremos el fin del plástico algún día o de tal como lo entendemos hoy en día? Pues vamos a ver, es que dependerá un poco todo. El plástico per se no es malo. O sea, lo que es malo es que la gente le dé un mal uso. O sea, si tú coges un plástico, o me da lo mismo, coges un vidrio, o coges una mascarilla y la tiras al suelo, ya. A lo mejor el problema no es de la mascarilla, del plástico, del vidrio. El problema es de las personas que han hecho eso. O sea, si tú depositas el plástico en el contenedor amarillo, va a tener una segunda vida. Se va a reciclar y va a reintegrarse otra vez como un recurso en esa cadena, en esa economía circular que decíamos antes. Entonces, los materiales no son malos o buenos per se. Evidentemente, si somos capaces de prevenir su generación, en lo posible, pues mejor será. Pero al final vamos a necesitar unos materiales que en el futuro es verdad que pueden ir cambiando y que a lo mejor somos capaces de encontrar, pues bueno, unos nuevos elementos que nos permitan generar unos envases más sostenibles y amigables. Pero hoy por hoy, si el plástico o cualquier otro material va al contenedor correspondiente, tiene una segunda vida. Y eso también es muy importante decirlo. El problema que tenemos como sociedad es cuando abandonamos los residuos donde no tenemos que hacerlo, ¿vale? O sea, cuando estás en medio del monte o vas a una playa y te encuentras una bolsa o te encuentras pues la mascarilla que decíamos o te encuentras las colillas, ¿no? Que es lo que de hecho más nos encontramos, porque mira, te cuento también, os cuento que es otro proyecto en el que estamos inmersos desde Coembes, el proyecto Libera, que también es muy interesante y que está vinculado a esta basuraleza, ¿no? A este residuo que la gente tira al suelo por mala conciencia, ¿vale? Por no decir otra cosa. Y entonces, bueno, pues estamos muy volcados en conocer, bueno, pues qué residuos se están tirando, cómo prevenir pues esa basuraleza, ¿no? Que se genera y también, bueno, pues haciendo batidas periódicas para solventar el problema. Porque es verdad que aunque lo creen otros, el problema lo tenemos todo como sociedad. Entonces lo que estamos viendo, por ejemplo, pues es que la gente tira ahora muchas colillas, muchas mascarillas, también aparecen envases de plástico, comentabas tú, aparecen toallitas, y eso, bueno, pues es un problema no del material en sí, sino de la mala concienciación de la gente, que si está en la playa tiene una papelera al lado, no tienes que tirarlo a la playa, ni a la arena, ni al agua. Entonces, eso es una cosa también en la que tenemos que cambiar como sociedad. Hay que pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Pensar en el bien común de todos y actuar en lo que uno pueda hacer, ¿no? Porque los granitos de arena son al final los que suman la montaña. Fernando Velázquez, muchísimas gracias por someterte a esta entrevista, por concedernos esta entrevista y por hablar de Coembes y sobre todo de reciclaje, que es lo realmente importante, ¿no? Que todos consumamos lo que queramos consumir, en libertad obviamente, pero que al final con
con ese residuo, con esa lata, con ese plástico, con ese cartón, lo depositemos en el contenedor correspondiente para que haya esa economía circular y no generemos residuos, porque los residuos acaban siempre donde no deben acabar, por desgracia. Así que le demos una segunda vida para que sean infinitas, porque además el reciclaje es infinito en todos estos materiales, y que así pues consumamos menos recursos y emitamos menos CO2, entre otros gases contaminantes. Desde luego que sí, pues vamos a por ello y mira, con el CO2 que comentabas, por ejemplo, por daros ya la última cifra que a lo mejor creo que es interesante, por gracias a ese 1,5 millones de toneladas recicladas, pues se han evitado emisiones equivalentes a las de todas las calefacciones de Vigo durante 2 años y medio, o en el caso del agua, pues se ha evitado o se ha ahorrado agua con la que podríamos dar de beber a toda la provincia de Pontevedra durante un año. O sea que, bueno, pues esa relación entre reciclaje y cuidado de nuestro planeta existe. Así que sigamos por esa vía y bueno, y muchísimas gracias también a vosotros por invitar a Ecoembes a participar en vuestro programa. Pues con ese último mensaje nos quedamos. Fernando Blázquez, gerente de Ecoembes en Galicia y responsable de la campaña de reciclos aquí en Vigo. Muchísimas gracias de verdad por atender la llamada de Televigo. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, una semana más. Gracias por estar al otro lado del televisor. Les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.